Fue un privilegio enorme y, al mismo tiempo, una lección de humildad haber sido elegido para uno de esos viajes. Todo lo que aprendamos al volver a la Luna va a rendir frutos inmensos cuando llegue el momento de emprender el camino hacia Marte. Podremos visitar a otros equipos en sus espacios de habitación, mantener registros, comparar datos. Y si existe algo verdaderamente crucial que deba desarrollarse a partir de la Luna, todavía no puedo decirte qué es. Ahora escucha esto con atención. Si te gusta este tipo de historias y quieres que te lo cuente completo, quédate conmigo y, cuando termine esta parte, escribe continúa. Y si puedes, compártelo con alguien que ame el misterio, porque lo que viene no se cuenta todos los días. Durante medio siglo, la Luna ha guardado sus secretos. Solo 12 hombres han caminado sobre su superficie, todos estadounidenses. De esos 12, apenas 4 siguen con vida, pero solo uno se atreve, por fin, a poner en palabras una historia que, según él, nunca debió salir a la luz. Charles Duke, el 10º astronauta en pisar el suelo lunar, pasó 71 horas en ese mundo gris, sin aire, sin viento, sin sonidos. Al menos, eso dice la versión oficial. Charles Duke fue el 10º hombre en la Luna, y lo que vio allí no encajaba con los comunicados de la NASA, no encajaba con los libros de la escuela, no encajaba con nada para lo que la humanidad estuviera preparada. ¿Qué podría existir allá arriba que nadie nos contó? Durante décadas, él guardó silencio, siguió el protocolo, repitió la historia aceptada, una roca fría, estéril, muerta, pero ahora, con 89 años, dice que ya no tiene sentido callar, y lo que afirma podría cambiar por completo lo que creemos saber sobre la Luna, y quizás sobre nosotros mismos. Esta es la historia de la Luna que, según él, se mantuvo oculta. Antes de avanzar, necesitas entender quién es Charles Duke, porque lo que asegura es tan extraordinario que obliga a mirar con lupas a la persona que lo dice. Duke creció en Carolina del Sur, hijo de un oficial naval. Desde pequeño vivía obsesionado con volar. Obtuvo su licencia de piloto todavía en la secundaria. Después pasó por la Academia Naval. Se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea y más tarde en piloto de pruebas. Ese era el camino típico de los astronautas en los años 1960. Hombres entrenados para sistemas complejos, disciplina rígida, cabeza fría. No buscaban aventura por emoción, buscaban precisión. Duke fue seleccionado en 1966 en el 5º grupo de astronautas. Pronto se ganó fama de ser sereno bajo presión, técnicamente brillante y confiable. Su primer gran papel llegó con el Apolo 11, el primer alunizaje. Él era Capcom, la voz desde Houston que Neil Armstrong y Buzz Aldrin escuchaban en el momento más tenso y más histórico. Cuando el módulo lunar tocó suelo, fue su voz la que confirmó que estaban abajo, vivos, y que en la Tierra todos volvían a respirar. 3 años después, le tocó a él. 3 años después, llegó su oportunidad. La misión Apolo 16 despegó en el mes de abril del año 1972. A bordo iban Charles Duke, el comandante John Young y el piloto del módulo de comando Ken Mattingly. Pasaron 11 días fuera de la Tierra, y Duke junto a Young permanecieron 71 horas sobre la superficie lunar, más tiempo que cualquier misión anterior hasta ese momento. En los documentos oficiales, los objetivos eran estrictamente científicos. Debían explorar las tierras altas de Descartes, recolectar muestras de un terreno que los geólogos creían de origen volcánico, probar nuevo equipamiento y realizar experimentos cuidadosamente planeados. Cada paso estaba cronometrado, cada movimiento tenía un propósito. Todo estaba diseñado para ampliar el conocimiento humano sobre la Luna, y según los informes, la misión fue impecable. Pero si se observan con atención las grabaciones del Apolo 16, hay algo que no encaja. Existen momentos en los que Duke se detiene por completo, no camina, no trabaja, se queda inmóvil, mirando algo que la cámara no muestra. La voz de Young irrumpe por la radio preguntando si todo está bien. Duke responde, pero hay una pausa, una duda extraña en alguien famoso por su claridad. Dice que está bien, que solo está mirando. ¿Mirando qué? Los registros oficiales no lo aclaran, los informes finales no lo mencionan, y durante más de 40 años, Duke tampoco lo hizo. Cuando la misión regresó a la Tierra a finales de abril del año 1972, los astronautas fueron recibidos como héroes. Hubo desfiles, recepciones oficiales, viajes alrededor del mundo. Duke dio entrevistas durante años, hablando de la tecnología, de las rocas lunares, de los experimentos, de la imagen frágil de la Tierra suspendida en la oscuridad. Pero jamás habló de aquello que no encajaba, de las experiencias que no podían explicarse dentro del marco científico que la NASA presentaba al público. En el año 1975 dejó la NASA, entró al mundo empresarial y con el tiempo se volcó al ministerio religioso. Se convirtió en un cristiano devoto, habló sin reservas de su fe y de cómo ver la Tierra desde el espacio había cambiado su forma de entender la vida. Fue abierto sobre sus luchas personales, sus errores y creencias, pero
pero siempre hubo un límite. Sobre ciertos momentos vividos en la Luna, guardó silencio absoluto, dio entrevistas seguras, habló de temas aceptables, permitió que todos creyeran que la historia oficial estaba completa, hasta que llegó un punto en el que decidió que ya no valía la pena callar. Ese cambio empezó alrededor del año 2015, cuando Duke ya estaba en sus 80s. Poco a poco, comenzó a usar un lenguaje distinto. Al principio eran detalles pequeños, comentarios que podían parecer simples rarezas, pero con el paso del tiempo sus palabras se volvieron más claras, más directas, más difíciles de ignorar. Habló de la luz. Dijo que no era solo diferente a la luz de la Tierra, sino incorrecta. La luz solar en la Luna debería ser blanca, tal vez ligeramente amarilla. Sin atmósfera no hay dispersión, es física básica. Sin embargo, Duke describió colores que no deberían existir allí, tonos azules, violetas, matices que cambiaban mientras los observaba. Miraba hacia otro lado, volvía la vista y los colores eran distintos. Aseguró que lo comunicó a Houston en su momento. Nunca apareció en los informes. Luego habló de sonidos, y ahí el relato se vuelve inquietante. En la Luna no puede haber sonido, no hay aire, no hay medio de transmisión. Todos los astronautas lo sabían. Aún así, Duke escuchó tonos, frecuencias, algo parecido a música en ocasiones y otras veces algo discordante, incómodo. No provenía de la radio ni del sistema del PNT. Traje. Le preguntó a Young si él también lo oía. La respuesta fue sí. Ambos entendieron de inmediato que aquello no debía decirse en voz alta. Sabían que nadie les creería. Peor aún, sabían que podría ponerse en duda su estabilidad mental. En una época en la que un solo informe negativo podía destruir una carrera entera, decidieron callar. El silencio fue una forma de supervivencia. Duke también habló de algo más difícil de explicar: la sensación constante de ser observado. Según él, cualquiera de los hombres que caminó sobre la Luna reconocerá esa sensación si habla con honestidad. No era la vigilancia de Houston ni la presión de estar en una misión histórica. Era otra cosa, una especie de atención externa, no hostil, pero inmensa, como si algo enorme, imposible de ver, supiera que estaban allí y los estuviera contemplando. Duke dijo que se sentía como una muestra bajo un microscopio, excepto que ese microscopio era del tamaño del universo. También habló del tiempo. Cada segundo en las misiones Apolo estaba medido con precisión obsesiva. Sin embargo, su experiencia subjetiva nunca coincidía con los relojes. A veces realizaba una tarea que parecía durar un par de minutos y al mirar el temporizador habían pasado 20. Otras veces, una actividad breve se sentía interminable. John Young vivía lo mismo. Lo comentaban en privado y comprobaban que ninguno de los dos coincidía con los registros objetivos. No una sola vez durante su estancia en la Luna. Duke insistía en que no se trataba de confusión ni de recuerdos alterados por la edad. Sus relatos eran consistentes, repetidos con los mismos detalles técnicos en entrevistas separadas por años, cosas que solo alguien que realmente estuvo allí podría conocer. Y no estaba solo. En el año 2017 asistió a una reunión privada de astronautas del programa Apolo. Fue una de las pocas ocasiones en las que la mayoría de los caminantes lunares aún vivos compartieron una misma sala. Aquella noche, según Duke, mantuvieron una conversación que jamás habían tenido en público. Hablaron de lo que realmente vivieron en la Luna. Cada uno tenía anomalías distintas, experiencias únicas, pero todas compartían un patrón inquietante. Nada coincidía del todo con la historia oficial. Nadie los había amenazado. No hubo advertencias explícitas. Simplemente todos entendieron que hablar no serviría de nada. Serían ridiculizados, ignorados o descartados como inestables. Así que eligieron el silencio. Décadas de silencio. La revelación más impactante llegó en una entrevista del año 2019. Duke tenía 84 años cuando el entrevistador le preguntó sin rodeos si había visto algo en la Luna que la NASA jamás reconoció. Su respuesta fue inmediata: sí, sin dudar. Cuando le preguntaron qué había visto, hizo una pausa larga. Se notaba que estaba midiendo cada palabra. Sabía que cruzar ese umbral cambiaría para siempre la forma en que muchos lo verían. Finalmente habló. Estructuras, no formaciones naturales, no rocas que casualmente parecieran geométricas, estructuras artificiales, antiguas, muy antiguas. Explicó que estaban en las tierras altas, al otro lado de una cresta, fuera de la vista directa desde la Tierra. Se encontraban a varios kilómetros del módulo lunar, desplazándose en el vehículo cuando vio algo en el horizonte, algo demasiado regular para ser natural. Avisó a Young. Young también lo vio. Decidieron desviarse ligeramente de la ruta prevista. Tenían cierto margen para investigar hallazgos científicos inesperados. A medida que se acercaban, aquello se definía con mayor claridad. Duke lo describió como una especie de muro o base, con ángulos definidos, compuesto por bloques, parcialmente cubierto por el polvo lunar. No era enorme como una ciudad, pero sí inconfundible. Calculó que se extendía
ascendía unos 100 metros y que se hundía en el regolito por ambos extremos, como si solo una fracción de algo mucho mayor estuviera expuesta. No parecía una formación reciente, al contrario, estaba erosionada, pese a que en la Luna no hay clima. Estaba marcada por impactos, lo que indicaba una antigüedad extrema, millones de años, quizá más. Duke afirmó que informaron de inmediato a Houston. Describieron lo que estaban viendo con precisión técnica. Luego ocurrió algo extraño, una pausa prolongada, más larga de lo habitual incluso teniendo en cuenta el retardo de comunicación. Cuando finalmente llegó la respuesta no hubo sorpresa ni preguntas, simplemente les indicaron que retomaran el plan original de muestreo, nada más. Para Duke y Young el mensaje fue claro, no querían que siguieran investigando. El entrevistador le preguntó si, aún así, tomaron fotografías. Duke casi sonrió ante la pregunta. Por supuesto que sí, tomaron muchas, primeros planos, tomas amplias, referencias de contexto, todo quedó registrado en la película, que regresó ya a la Tierra con ellos. Entonces llegó la pregunta inevitable, ¿dónde están esas fotos ahora? Ahí, el tono de Duke cambió, su expresión se endureció. Dijo que esas imágenes nunca se hicieron públicas, nunca llegaron a la comunidad científica. Durante años preguntó por ellas y siempre recibió la misma respuesta: material clasificado, problemas técnicos, archivos extraviados, calidad insuficiente. Pero él insistía en que recordaba perfectamente esas fotos. Eran nítidas, mostraban exactamente lo que vieron, estructuras artificiales en la Luna. Y eso no fue lo más inquietante. Cuando le preguntaron si parecían recientes, negó con la cabeza. No, eran antiguas, muy antiguas, más viejas que cualquier cosa construida por la humanidad, más viejas que la propia humanidad. La siguiente pregunta flotó en el aire durante unos segundos. Finalmente, el entrevistador la formuló. ¿Quién las construyó? Duke respondió con calma, pero con firmeza. No lo sé. Y eso es lo más difícil de aceptar. No tengo una respuesta clara. Solo sé que algo o alguien estuvo allí mucho antes de que nosotros llegáramos. Y la NASA lo sabe. Tras esa entrevista, ocurrió exactamente lo que Duke había temido durante décadas. Burla, desprecio, silencio mediático. Muchos lo ignoraron. Otros dijeron que era un anciano confundido, que el paso del tiempo había distorsionado sus recuerdos, que la radiación espacial había afectado su mente. Él no se retractó, al contrario. Empezó a añadir más detalles. Habló de zonas donde el polvo lunar parecía alterado de forma reciente, rastros que no encajaban con procesos naturales conocidos, brillos metálicos en paredes de cráteres, áreas donde la sensación de presencia se intensificaba de repente o desaparecía por completo, como si se cruzaran límites invisibles. También mencionó interferencias de radio inexplicables, transmisiones breves en frecuencias que deberían estar en completo silencio, sonidos que no parecían humanos ni mecánicos, casi musicales. Desde Houston les dijeron que podían ser reflejos de señales terrestres, pero estaban en el lado oculto de la Luna. Eso no tenía sentido. Y luego habló de algo aún más difícil de explicar: momentos de claridad. Dijo que, en ocasiones, cuando estaba solo, sentía una comprensión súbita, no pensamientos, no palabras, conocimiento directo sobre la Luna, sobre su historia, sobre por qué estaban allí, y luego se desvanecía. Pero mientras duraba, estaba seguro de una cosa: estaban allí con permiso, como visitantes. Según Duke, esas experiencias no lo convirtieron en alguien diferente de un día para otro. Seguía siendo el mismo ingeniero, el mismo piloto meticuloso. Pero algo había cambiado en lo más profundo, y con el paso del tiempo descubrió que no era el único. Cuando otros astronautas comenzaron a hablar en sus últimos años, Duke empezó a reconocer patrones. En una entrevista del año 2018, Buzz Aldrin mencionó de manera casual la existencia de un monolito en Phobos, una de las lunas de Marte, y preguntó por qué nadie parecía interesado en saber cómo había llegado ahí. Antes de morir, Edgar Mitchell habló durante años de su convicción de que existía inteligencia no humana conocida por gobiernos. Al Worden, del Apolo 15, llegó a decir públicamente que creía que la humanidad tenía orígenes mucho más antiguos y extraños de lo que se nos había contado. No eran voces marginales, no eran personas buscando fama, eran hombres que habían estado en el espacio, que habían soportado presiones extremas, que habían sido considerados entre los individuos más confiables del planeta. Y cuando ya no tenían cargos, contratos ni reputaciones que proteger, comenzaron a decir versiones distintas de lo mismo. La historia oficial no estaba completa. En el año 2023, Duke fue invitado a un podcast. Le hicieron la pregunta que todos esperaban: ¿existió un encubrimiento deliberado por parte de la NASA durante 50 años? Su respuesta no fue la que muchos anticipaban. No habló de conspiraciones organizadas ni de reuniones secretas en búnkeres subterráneos. Dijo algo más inquietante. Explicó que no creía en un encubrimiento clásico. Nadie, según él, se sentó a decidir qué podía saber la humanidad.
Lo que existía era una parálisis institucional, datos que no encajaban en el modelo científico establecido, fotografías que planteaban más preguntas de las que podían responder, observaciones que desafiaban explicaciones conocidas, y frente a eso, las instituciones hacían lo que suelen hacer: protegerse, proteger su credibilidad, su presupuesto, su imagen, clasificar material incómodo, archivar preguntas sin respuesta, marcar conversaciones como fallos técnicos. No por maldad, decía Duke, sino por miedo. Cuando le preguntaron qué creía realmente que fueron esas estructuras, guardó silencio unos segundos. 50 años pensando en lo mismo. 50 años repasando escenas que no podía compartir. Dijo que creía que la luna había sido habitada en un pasado remoto, no ahora, no de forma evidente, pero algo inteligente estuvo allí, algo que construyó, que dejó huellas que todavía permanecen. Tal vez vivieron allí, tal vez usaron la luna con un propósito que no podemos imaginar. Incluso dejó abierta la posibilidad de que la propia luna fuese parte de algo construido. Sonaba imposible, lo sabía, pero insistía en que cuando has visto ciertas cosas con tus propios ojos, la pregunta deja de ser si es posible y pasa a ser cómo encaja esa realidad con todo lo demás. Le preguntaron por qué hablar ahora, por qué romper el silencio que mantuvo callados a 12 hombres durante medio siglo. Su respuesta fue simple: ya no tenía nada que perder. Había vivido una vida plena, sirvió a su país, caminó sobre la luna, no necesitaba aprobación, no le importaba que lo llamaran loco. Lo único que le importaba era la verdad. Y según él, esa verdad es que 12 hombres regresaron de la luna con experiencias que no coincidían del todo con lo que se contó al mundo. Evidencias de que no estábamos solos, de que nunca lo estuvimos, de que algo estuvo antes que nosotros. La luna sigue ahí, silenciosa, inmóvil. Todo lo que Charles Duke vio, fotografió o fue instruido a ignorar, sigue esperando. Las pruebas que respaldan las palabras de Duke no son directas, pero para muchos resultan inquietantes. La NASA nunca ha publicado la totalidad de las imágenes tomadas durante la misión Apolo 16. Miles de fotografías permanecen clasificadas o nunca fueron difundidas oficialmente, atribuidas a fallos técnicos, errores de revelado o problemas de calidad. Sin embargo, Duke y otros astronautas han sostenido durante años que algunas de las imágenes más claras, las más nítidas, son precisamente las que nunca se mostraron. Los registros de audio también presentan vacíos, difíciles de explicar. En varias transcripciones aparecen notas de interrupción de señal o dificultades técnicas en momentos que, según los astronautas, las comunicaciones eran claras y fluidas. Esos cortes coinciden con periodos en los que describían observaciones extrañas, detalles que aparentemente no se consideraron adecuados para quedar en el registro permanente. Antiguos empleados de la agencia, siempre de manera vaga y sin entrar en detalles concretos, han reconocido que ciertos hallazgos del programa Apolo fueron apartados para análisis posteriores que nunca se hicieron públicos. La razón oficial siempre fue la misma: acuerdos de confidencialidad, material clasificado, evaluaciones en curso. Décadas después, esas evaluaciones siguen sin ver la luz. Lo más desconcertante, para quienes prestan atención, es que los relatos de Duke coinciden en aspectos fundamentales con los de otros astronautas de diferentes misiones y distintos puntos de aterrizaje. La DATE, sensación de presencia, la luz que no se comporta como debería, el tiempo que parece estirarse o comprimirse, formas geométricas que desafían una explicación puramente natural. No son historias idénticas, pero sí sorprendentemente coherentes. Si Duke estuviera inventando todo esto o buscando atención en el ocaso de su vida, lo lógico sería que su relato fuera aislado, único, desconectado, pero no lo es. Encaja con confesiones parciales, comentarios sueltos y silencios prolongados de otros hombres que compartieron la misma experiencia extrema. 12 hombres, 12 vivencias distintas, una misma conclusión no dicha. La luna continúa allí, inmóvil, reflejando la luz del sol como lo ha hecho durante millones de años. No cambia, no habla, no revela nada por sí misma, pero tampoco desmiente nada. Todo lo que se vio, todo lo que se fotografió, todo lo que se dejó de preguntar, sigue esperando, oculto a simple vista. La verdadera pregunta, según Duke, no es si existe evidencia, es si estamos dispuestos a mirarla sin filtros, a aceptar respuestas que tal vez nos incomoden. Durante 50 años, la humanidad se ha contado una historia sencilla. Fuimos, vimos, regresamos. Pero, ¿y si esa historia está incompleta? ¿Y si lo que se dejó fuera es precisamente lo más importante? Aceptar esa posibilidad no implica creer ciegamente. Implica atreverse a preguntar, exigir transparencia, reconocer que nuestro conocimiento del universo, de la luna y de nuestro lugar en todo esto puede ser mucho más limitado de lo que nos gusta admitir. Las verdades cómodas son fáciles de sostener. Las incómodas requieren valor. Duke sostiene que un futuro construido sobre silencios selectivos es frágil, que no se puede
puede avanzar negando lo desconocido, que si algo estuvo allí antes que nosotros, entenderlo no nos empequeñece, sino que nos coloca en perspectiva. Nos recuerda que no somos el centro, que quizás solo somos una parte más de una historia mucho más antigua y vasta. La luna no se ha ido a ningún lado, sigue esperando, y tal vez, cuando volvamos a caminar sobre su superficie, no sea solo para recolectar rocas, sino para enfrentar preguntas que llevamos medio siglo evitando. Tal vez por eso esta historia resulta tan incómoda, porque no ofrece una respuesta clara ni un cierre tranquilizador. No termina con una revelación definitiva ni con una prueba irrefutable. Termina con una duda, y las dudas, cuando son profundas, suelen ser más perturbadoras que cualquier afirmación. Para Charles Duke, el peso de esa duda ha sido constante durante décadas, no como miedo, sino como una pregunta abierta que nunca dejó de acompañarlo. Cada vez que miraba la luna en el cielo nocturno, sabía que su experiencia allí arriba no cabía por completo en las palabras oficiales que el mundo había aceptado. Sabía que algo quedó fuera del relato, algo importante. Él no pide que se le crea sin cuestionar. No exige que se reescriban los libros de historia de inmediato. Lo único que plantea es que quizá hemos simplificado demasiado, que la luna pudo no haber sido nunca ese lugar vacío y silencioso que imaginamos, que nuestra presencia allí, por breve que haya sido, no ocurrió en un escenario totalmente deshabitado de significado. Con el paso del tiempo, más países, más agencias y más misiones han vuelto la mirada hacia la luna. Nuevos planes, nuevas bases, nuevos sueños de permanencia. Y sin embargo, las preguntas de fondo siguen siendo las mismas. ¿Qué es realmente la luna? ¿Qué historia guarda bajo su polvo? ¿Qué decidimos no ver cuando la visitamos por primera vez? Duke cree que el mayor error no sería descubrir algo inesperado, sino ignorarlo por miedo a no saber explicarlo, porque el conocimiento no avanza negando lo extraño, sino enfrentándolo, incluso cuando incomoda, incluso cuando obliga a replantearlo todo. La luna sigue ahí, suspendida sobre nosotros cada noche, familiar y extraña al mismo tiempo. No ha cambiado. Somos nosotros los que quizá aún no estamos listos para escuchar todo lo que tiene que decirnos. Y así termina esta historia, no con una certeza, sino con una invitación. La invitación a mirar hacia arriba y preguntarse si realmente conocemos el lugar al que ya hemos ido, o si apenas hemos comenzado a entenderlo.